Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente en este evento organizado en el marco de la especialización en dirección de finanzas del ICDA. Mi nombre es Sebastián Tapia, yo soy el coordinador de dicha especialización. En particular, ¿por qué convocamos a este tipo de eventos? Bueno, lo hacemos porque en la especialización en finanzas, o EFIN como le decimos nosotros, brindamos una capacitación integral para quienes quieran desarrollar sus conocimientos en finanzas desde la óptica de un director financiero. O sea, es decir, abordamos las finanzas desde una posición gerencial o directiva, caracterizada por la toma de decisiones de inversión, de gestión de capital de trabajo, de financiamiento, en un contexto corporativo dinámico como el que vivimos actualmente. Dentro de la EFIN, siempre buscamos plantear las finanzas desde una perspectiva real, de lo que nos sucede a nosotros como personas, como ejecutivos, como empresarios, en una realidad cuyos cambios se aceleran cada vez más. Bien. En este contexto es que organizamos charlas abiertas con referentes de las finanzas para abrir a discusión y análisis sobre distintos temas de la actualidad. Así es que decidimos abrir este espacio para conversar hoy sobre las fintech como agentes de cambio fundamentales para la inclusión financiera. Es por ello que tenemos hoy el orgullo de presentarle a 4 referentes locales de la fintech y de básicamente de todo lo que es tecnología aplicada a las finanzas. Bien. Esos son Luciano Crisafulli, que es director de innovación de la Municipalidad de Córdoba y profesor de nuestra especialización en dirección de finanzas. José Trachtenberg, CEO y cofundador de Excapit, Agustín Ramello, CEO y founder de Invera, y Atilio Saroban, CEO y founder de Movex. También está presente con nosotros nuestra querida directora general del ICDA, Gisela Beritier, que moderará el evento. Bueno, muchas gracias, Luciano, muchas gracias, José, Agustín, Atilio y Gisela, por estar presentes aquí y por transmitirnos toda su experiencia. Bueno, sin más preámbulos y para no quitarles tiempo de lo importante, le doy la palabra a Luciano para que pueda hacer una introducción de los temas que vamos a conversar hoy. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. La idea, como decía Sebastián, era introducir algunos temas que tienen que ver con tecnologías aplicadas a finanzas. Yo voy a hacer una introducción muy breve acerca de qué relación hay entre la fintech y cómo pueden generar inclusión financiera, qué hablamos cuando hablamos de inclusión financiera, para cerrar con algunos datos específicos del área de fintech aquí en Córdoba, para que luego después sí se vaya a lo importante que es la moderación y la presentación de los 3 emprendimientos de base tecnológica que nos están acompañando. Voy a compartir pantalla. Me avisan ustedes cuando ya se esté proyectando. Perfecto, ahí se ve. Bueno, excelente. Bueno, entonces, básicamente las fintech pueden ayudar a la inclusión financiera a distintos tipos de agentes económicos. Cuando hablamos de agentes económicos nos estamos refiriendo a consumidores, pymes en general. Por ejemplo, justamente en este último sector, lo que tiene que ver con las micros, pequeñas y medianas empresas, como todos saben, son agentes que requieren de financiamiento para poder producir, pero en verdad el financiamiento al que suelen acceder suele ser muy caro y muy difícil, ¿no? En términos de los papeles que deben presentar, los balances que deben presentar, etcétera. Si uno conoce un poco más o menos el sector de las pequeñas empresas, va a entender bien lo que hablo. ¿Y por qué es importante la inclusión financiera, por ejemplo, de este sector tan particular como las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en Argentina como en cualquier economía latinoamericana, porque los números son bastante similares? Este tipo de empresas de menor tamaño constituyen el 99% de las empresas totales en el país, emplean el 68% de la mano de obra privada y generan prácticamente la mitad del PBI. Entonces, fíjense el tamaño que tienen estas empresas en la economía, claramente
lo hacen un agente fundamental, y si entendemos que el acceso al financiamiento es fundamental para poder invertir y producir, claramente el tema de la inclusión financiera de las MIPYMES se vuelve un tema clave para el crecimiento de la economía. Estos son los datos de una encuesta del IERAL de Fundación Mediterránea que hace todos los años al sector de las pymes, y se les preguntó cuáles eran los principales obstáculos de crecimiento en Argentina. Esta encuesta se hizo, fue la del 2019. Fíjense, aparecen el tema de la presión tributaria, la inflación, la incertidumbre macroeconómica, los costos y conflictividad laboral y el acceso al financiamiento como uno de los principales 5 escollos ahí a sortear para poder crecer. La misma encuesta muestra y le pregunta a las pymes, bueno, ¿cómo acceden al capital de trabajo, al financiamiento de corto plazo para poder producir? Y fíjense que si sumamos la variable de capital propio, es decir, la reinversión de utilidades, el financiamiento de proveedores y el descuento de cheques, tenemos que más del 60% del acceso al financiamiento de parte de las pymes, financiamiento de capital de trabajo de corto plazo, no lo hace en general a través de un crédito bancario, lo cual muestra un poco las dificultades de acceder a este instrumento. De hecho, ese crédito, fíjense ahí, se ve que solamente el 11% de las pymes alcanzan a financiarse con este tipo de instrumento más asociado al sector financiero tradicional. Bueno, nos vamos a poner un poquito técnicos, vamos a mostrar una variable que tiene que ver con el racionamiento crediticio, que es el modelo de Stiglitz y Weiss. No vamos a entrar mucho en detalle, pero si ustedes ven ahí en el gráfico, refleja un poco lo que ocurre en los mercados financieros tradicionales. Fíjense, en el eje vertical esa L muestra la cantidad de créditos, y en el eje horizontal uno puede ver esa R que es la tasa de interés. En general, en estos mercados crediticios existe lo que se llama una falla de mercado, porque los bancos prestan a una R asterisco, a esta tasa de interés que ven ahí. El problema es que esa tasa de interés se genera un exceso de demanda. Es decir, la demanda de los créditos supera a la oferta de créditos que dan los bancos. ¿Y por qué es eso? Bueno, claramente nosotros sabemos que cuando hay un exceso de demanda, de oferta, un desequilibrio, se está generando una ineficiencia económica, y uno se preguntaría por qué el mercado no llega al punto C, que es donde se iguala la oferta con la demanda. Básicamente los bancos no quieren aumentar el precio del crédito, es decir, no quieren aumentar la tasa por sobre ese R asterisco, porque los proyectos que se financiarían en C son proyectos de muy alto riesgo. Entonces, la tasa de rendimiento esperado del banco ahí estaría cayendo en C, por eso se queda en R asterisco, prefiere cobrar menos por los créditos, pero asegurarse con proyectos de menor riesgo precisamente. Digamos, este modelo de racionamiento crediticio, además, fíjense que si bien hay menos créditos, digamos, de lo que sería eficiente en el mercado, a su vez, los bancos prefieren prestar pocos créditos a grandes empresas en lugar de muchos créditos a pequeñas empresas. ¿Por qué? Esto tiene que ver con los costos de transacción que se genera justamente por cada crédito. La información asimétrica, es decir, la información que la entidad financiera no tiene sobre la empresa, hace que haya costos tanto de evaluación de carpeta de crédito como costos de seguimiento de esos créditos que se otorgan. Entonces, mientras menos créditos otorgue el banco y de mayor monto sean, menores esos costos de transacciones, es decir, disminuye los costos de seguimiento y los costos de evaluación de carpeta de crédito, porque básicamente se están evaluando menos proyectos. Entonces, claramente, esta falla de mercado, al primero que discrimina es al pequeño productor, ¿no? Al emprendedor, a la pyme en general. A ver, un segundito, ahí está. Bueno, en cuanto a las fintechs, podemos ver que justamente las fintech lo que están generando son nuevas tecnologías que pueden reducir los costos de transacción que mencionamos originados por esta asimetría de la información. Justamente
las tecnologías nos pueden permitir acceder a información de manera tal de reducir estos costos y de esa manera favorecer la inclusión financiera, en este caso de las pymes. Algunos ejemplos de herramientas, tenemos por ejemplo lo que es el crowdfunding o lo que son los sistemas automáticos de scoring que permiten evaluar justamente el nivel de riesgo. Y fíjense que si esos scoring automáticos reducen los costos de... estamos haciendo un cambio de escenario, ahora sí. Lo que mencionaba es, fíjense, si estos sistemas automáticos de scoring, por ejemplo, que es una de las soluciones que están proponiendo las fintechs, logran reducir los costos de evaluación de carpeta de crédito, lógicamente, eso disminución en los costos de transacción hace que las pymes puedan empezar a acceder a este tipo de créditos. Ni hablar los sistemas de crowdfunding que directamente eliminan un intermediario, como el caso del banco, o bien algo que se está empezando a visualizar mucho en América Latina, esto ya es muy utilizado en Estados Unidos, los marketplaces se están convirtiendo en fintech, es decir, las plataformas de e-commerce tienen información suficiente tanto de la oferta como la demanda que está dentro de los marketplaces, como para con esa información poder conocer el riesgo crediticio del que está solicitando un préstamo. Fíjense el caso concretamente de Mercado Crédito, que brinda créditos a aquellos vendedores de Mercado Libre. Fíjense ahí abajo lo que estamos remarcando, siempre a tu medida. Dice, el préstamo está diseñado en función del desempeño que tenga el emprendedor o la pyme que está vendiendo a través de Mercado Libre. Este caso también es muy interesante, el caso de Solvers, que es una plataforma para poder conseguir una empleada doméstica. Esta plataforma nació en Buenos Aires, fue invertida primero por NextTP, pero después creció en los principales países de Latinoamérica, y se ha convertido en una fintech también porque ahora las empleadas domésticas que son de alguna manera contratadas a partir de Solvers, pueden acceder a créditos que brinda la misma, bueno, ya no es una startup, ¿no? La misma compañía, la misma Solvers, le otorga crédito a las empleadas porque conoce cuál es su flujo de trabajo y de dinero. Es una plataforma en donde el que contrata a la empleada doméstica puede pagarle a través de la misma plataforma. Otro ejemplo, yendo más a lo que tiene que ver, saliendo no de las pymes y yendo un poco más a las personas, al individuo, a la familia en general, fíjense, este gráfico lo que muestra es qué porcentaje de adultos tienen una cuenta bancaria. En Argentina, en el 2014, esa cuenta estaba en el 50%, en el 2018 ya está en el 60%. Fíjense que hay un margen todavía muy alto para la fintech para seguir creciendo y ofrecer servicios a personas que no están incluidas financieramente. Y acá hay una cuestión también en donde se vincula la inclusión financiera con la inclusión social, en el sentido de que, bueno, principalmente estas familias suelen ser que no tienen cuentas bancarias, suelen ser de bajos recursos, y tenemos que saber que estos servicios financieros que pueden dar la fintech a través del uso de un teléfono celular, facilita el ahorro, facilita la inversión, contribuye a estabilizar los flujos de ingreso, y ni hablar de lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, ¿no? El no tener que tener una dependencia del dinero físico. Bueno, para terminar, muy rápidamente vamos a mostrar algunas estadísticas que surgieron del relevamiento que hicimos de startups y lo publicamos ahora en noviembre, el mes pasado, específicamente para lo que tiene que ver con el sector fintech. Pronto vamos a lanzar una especie de estudio específico del sector, pero algunos datos preliminares nos muestran que tenemos 18 emprendimientos de base tecnológica del rubro fintech en la ciudad de Córdoba, con
soluciones ya desarrolladas, es decir, con un estadio relativamente avanzado. Ahí tenemos la edad de las startups, son pocas las que han superado los 3 años, principalmente entre 1 y 3 años tenemos la mayor cantidad de startups. Aquí podemos ver en este gráfico las principales tecnologías que utilizan estos emprendimientos de base tecnológica. Obviamente todo lo que tiene que ver con soluciones móviles, computación en la nube, blockchain, big data, inteligencia artificial, son las principales 5 tecnologías que están utilizando las fintech locales. Este es el número total de emprendedores fundadores de estas 18 fintech que tenemos en la ciudad de Córdoba. Fíjense ahí el tema de género, cómo se repite de manera transversal en todo lo que tiene que ver con los emprendimientos tecnológicos. En general, las mujeres que participan dentro de equipos fundadores no supera el 5%. Afortunadamente en Córdoba ya hay cada vez más iniciativas que tratan de promover la inclusión de la mujer en este sector, ¿no? El caso de mujeres en tecnología, con ACETEC, y distintas iniciativas que están cambiando ese porcentaje. ¿Cuál es el perfil de estos fundadores? Son personas mayores a 31 años en general, mayores a 30 años, y con un alto nivel educativo. La mayoría tiene nivel universitario terminado, e incluso ya también nivel de posgrado. Algo que nos sorprendió, pero en realidad cuando uno empieza a ver algunas cuestiones vinculadas a las regulaciones, uno se encuentra con que el 100% está comercializando en Argentina y no han logrado internacionalizarse. Hay que entender que es un sector en donde el marco regulatorio es muy importante y por ahí proyectos que tienen solución en un país es difícil llevarla a otro, ¿no? Implica muchos costos de readecuación, lo cual puede explicar ese porcentaje a diferencia de otras startups que les resulta más fácil ingresar a otros mercados internacionales. Bueno, aquí los montos de facturación, todavía estamos hablando de un sector relativamente incipiente en la ciudad de Córdoba en términos de facturación. La mayoría factura menos de $35.000 anuales. Lo que sí es muy positivo es que el 75% de las fintech que están comercializando comentaron que aumentaron su facturación en más del 100%, algo muy positivo, y que claramente la pandemia puede haber impulsado a estas startups. Ahora les podemos preguntar a los chicos a ver cómo afectó un poco este contexto. En lo que tiene que ver con capital de riesgo, el 69% es un número relativamente alto, obtuvo financiamiento, perdón, no capital de riesgo, sino financiamiento en general, pero sí sorprende respecto a otros verticales que el 31% fueron invertidas el 31% sí fueron invertidas por inversores ángeles, lo cual es un porcentaje muy alto cuando uno lo compara con otras verticales, lo que muestra que el capital de riesgo está muy interesado en este sector. La última, le preguntamos cuáles eran los principales factores por ahí que están limitando el crecimiento de la fintech, y todas mencionaron, la mayoría mencionó el contexto macroeconómico como uno de los principales inconvenientes para poder crecer, y en segundo lugar la dificultad de encontrar talentos tecnológicos, un problema que afecta a todo el sector tecnológico y más los emprendimientos que tienen que competir con grandes corporaciones para poder conseguir personal, ¿no? Desarrolladores principalmente. Y la infraestructura tecnológica también como una variable importante. Bueno, espero no haber sido muy largo. La idea era hacer una introducción para que haya algunos disparadores, y ahora sí presentarla a Gisela Beritier, que es la directora general de ICDA y quien va a estar a cargo de la moderación y de tanto del caso de José Trachtenberg de Excapit, Atilio Servan de Movex y Agustín Ramelo de Invera. Muchas gracias, Gise, te paso la posta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos también por haber venido, por participar de un tema de tanta actualidad y sobre todo de
de auge y crecimiento en el mundo, ¿no? La verdad que, bueno, desde ICDA, a través de la especialización en finanzas, venimos trabajando mucho y de hecho viendo cómo se da toda esta tendencia, esta evolución, y además viendo para dónde va el mundo, que claramente es para el lado de la fintech. Y luego también, bueno, tener el placer y el orgullo de tener a estos invitados que son personas jóvenes, emprendedoras, que justamente han emprendido sus startups y en definitiva están transitando por todo este mundo que en Argentina cada vez está teniendo mayor repercusión, más clientes, early adopters en este caso, pero la verdad que son experiencias muy interesantes, cada una con su modelo de negocio específico y que nos gustaría bueno, que nos cuenten cada uno de ellos, ¿no? Así que mi idea va a ser que ustedes, parte del público, toda pregunta que quieran hacer, se las vamos a tomar, se las voy a realizar yo a los ponentes, a José, a Tilio y a Agustín, de parte de ustedes también. Yo, por otro lado, también les voy a hacer mis preguntas personales, sobre todo muy relacionado a todo lo que tiene que ver no solamente con la fintech, sino las cripto, por ejemplo. Así que, bueno, los invito a preguntar, que seguramente mientras ellos presenten sus modelos de negocio van a surgir muchas dudas y consultas. Así que no sé quién quiere empezar primero, lo invito quizás a José, que es uno de los que más conozco y que más cerca de la casa está, para que presente su fintech, ¿no? Y acá, bueno, a todos les quiero preguntar básicamente cómo funciona el modelo de negocio de ustedes, que nos expliquen un poco cómo funciona cada uno de Movex, Invera, Excapi, y a su vez también preguntarles cómo la pandemia los ayudó o los perjudicó, si fue una oportunidad y cómo lo ven, cuál es su visión. Si quieren, empezamos con José. Vale. Bueno, muchísimas gracias a la invitación. Honrado de volver a estar en el ICDA. También me siento como en casa, así que gracias por la invitación y también el tópico claramente nos compete tanto así que decidimos crear una compañía para buscar dar y aportar nuestro granito de arena en torno a la inclusión financiera. Para contar un poco respecto de lo que hacemos en Excapit, primero voy a compartir también con parte de los datos estadísticos que contó Luciano. A nosotros realmente nos aborda el hecho de que exista una falta de educación financiera principalmente y palmaria en la región de Latinoamérica, que no exista una cultura del ahorro, que no exista una cultura de la inversión, y eso básicamente tiene como subyacente una falta de educación. Pero aún así, en ese contexto, también es importante mencionar que existen ciertas oportunidades propias de la región, como por ejemplo el hecho de que en Colombia existan 2 smartphones por cada habitante adulto. Ese tipo de características creo que resultan promisorias y también obviamente invitan a abordarlos desde la oportunidad, desde la innovación, desde la disrupción. Básicamente nosotros entendemos que en la medida que la persona tiene opciones, en la medida que la persona puede encauzar su patrimonio, sus finanzas, existe una posibilidad de movilidad social, existe una posibilidad de promoción social. La educación es a largo, pero sin lugar a dudas la gestión profesional del capital debería ser algo a lo cual la mayoría de la población tenga acceso. Por eso es que en Excapit nos propusimos buscar democratizar las finanzas. Y esto que suena tan pomposo en realidad es brindar acceso, es entender también las generaciones presentes y futuras como nómades digitales, como gente que precia de tener su patrimonio consigo, la seguridad y la confianza de poder disponer del mismo. La realidad de que tras la pandemia fue cada vez más evidente el hecho de que vivimos en un mundo global, sin fronteras, y que invita a todos los países a ofrecer como un espacio que debería ser lo suficientemente atractivo, y en eso creo que una forma de ver los datos estadísticos que presentaba Luciano respecto de los principales obstáculos de Argentina, entiendo que también son las principales razones que forjan
emprendedores en la Argentina que ya nacemos con una cuota de experiencia desde la cuna en torno a gestión de la incertidumbre, gestión de la volatilidad, resiliencia, la capacidad de ser creativos, la capacidad de generar equipos y soluciones innovadoras a panoramas que muchas veces son oscuros. Pero para contarles un poco respecto de lo que hacemos en Excapit y cómo democratizamos las finanzas, nosotros creemos que en la medida que brindemos opciones y opciones de calidad para los clientes, en donde puedan encauzar su capital, en donde puedan tener opciones de inversión, en donde puedan tener acceso a finanzas tanto descentralizadas como centralizadas, y entren en ese mercado de competencia global para poder gestionar su capital, van a estar en mejores condiciones de las que están. Partiendo de ese supuesto, es que en Excapit estamos planteando todo un ecosistema financiero nuevo en el cual las personas puedan integrarse de manera sencilla, fácil, inclusiva. Por ahí, para los que no están tan involucrados con las criptomonedas, hace falta decir que el mercado de las criptomonedas opera 24/7, es trazable, es auditable, es descentralizado. La descentralización quiere decir de que nadie tiene derecho a veto, nadie tiene poder para imponer per se sus condiciones, sino que la red descentralizada de consenso es la que actúa como gobernanza para esta nueva economía, la criptoeconomía. En ese marco de posibilidades es que nosotros desarrollamos un set de productos financieros para que la persona pueda hacer el onboarding, pueda subir a esas finanzas, pueda gestionar su patrimonio, pueda tener herramientas y productos de inversión automatizados, gestionados sobre sus cuentas, sin ningún tipo de peligro de estafa, ya que todos los productos que llevamos a cabo son non-custodial, como se llaman, y luego, si quieren, hacemos un doble clic sobre lo que significa ser non-custodial, pero como líneas generales, brindarle a cada quien el poder y la soberanía sobre su patrimonio, la posibilidad de gestionar y planificar a largo plazo y valerse de herramientas de gestión automatizadas y profesionales para poder avanzar en torno a la promoción social, en torno a la educación financiera y, por ende, a una mejor calidad de vida. Eso es lo que estamos haciendo desde 2018 en Excapit y, por supuesto, y para unirlo con las oportunidades o dificultades que nos presentó la pandemia, vale decir que nunca fue tan evidente la digitalización de la economía, y en esto me agrada sumar a las métricas de que estamos comercializando fuera de Argentina, Luciano. La verdad es que la pandemia a nosotros nos hizo globales. Tenemos clientes de toda Latinoamérica, clientes de Europa, y en esto de la democratización de las finanzas, lo cierto es que entramos en un mercado en el que competimos globalmente y en donde lo que toma valor es la propuesta de valor y, en definitiva, ese valor que repercute para cada uno de sus clientes lo que nosotros podemos llegar a ofrecer. Puntualmente hoy tenemos una app, estamos lanzando una wallet propia y tenemos distintos productos de inversión que buscan obtener y maximizar retornos tanto en Bitcoin, quizá el estándar nuevo de valor de la criptoeconomía, como en stablecoin, que son criptomonedas que tienen un subyacente en dólares norteamericanos. Eso es en donde estamos hoy. Formamos, y estoy orgulloso, formamos un equipo de ya 18 profesionales dentro de la dificultad que genera conseguir talentos. Nos valemos de físicos, matemáticos, desarrolladores, científicos de datos, economistas, y en la multidisciplinariedad del equipo es que podemos afrontar el desafío de la gestión de la volatilidad y de brindarle valor a nuestros clientes. Muchas gracias, José. La verdad que muy interesante, y ya han surgido unas preguntas ahí para que después respondamos. Pero bueno, quería preguntarle a Atilio. Atilio, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es tu modelo de negocios? ¿Y cómo fue la pandemia en tu caso? Dale, perfecto. Bueno, primero les cuento un poco de Movex. En Movex lo que hacemos es pagos por internet para cualquier modelo de negocio. La realidad que la pandemia,
digamos, ayudó un poco. Yo creo que el clic que sucedió fue que el incentivo se cambió por la necesidad. ¿Qué quiere decir esto? En el modelo transaccional estándar que todos conocemos, un banco te emite una tarjeta, ¿no es cierto? Va a un comercio y le pone una terminal física para que acepte esa tarjeta, y después el medio, todos lo conocemos muy bien, aparece el incentivo. Descuentos, suma millas, puntos, ¿no es cierto? Hay que incentivar. Realmente, digamos, toda la estructura quiere que las finanzas pasen, ¿no es cierto?, a los modelos electrónicos online. Entonces, mediante esa intención aparece ese incentivo. De repente la pandemia lo que hizo fue que ese incentivo fuera necesidad. El comercio realmente necesitaba aceptar tarjetas y medios electrónicos, y vos como comprador necesitabas un medio electrónico para poder comprar. Entonces ahí creo que hubo un clic muy, muy grande en todo lo que fue medios de pago, que es lo que nos compete a nosotros, donde había mucho incentivo para que se transaccione, y de repente ese incentivo se transformó en necesidad. Entonces, digamos, a nivel de propuesta de valor, pasaste de tener una vitamina a tener un painkiller. Entonces creo que eso generó un cambio grande. Y también otra cuestión, que el mercado argentino no es early adopter para nada, es vueltero, le cuesta un montón, no quiere cambiar, o sea, no es particularmente, quiero usar cosas nuevas. Si bien para mí hay algo muy, muy curioso que nos pasa a nosotros, porque tenemos los mejores desarrolladores del mundo, somos buenísimos haciendo tecnología, pero no somos tan buenos usándola, y somos buenos, pero en las empresas, no en el Estado. Es como de una cosa media mezclada, pero bueno, es como funciona. Pero la realidad es que ahí me parece que hubo un cambio grande, y también lo que está pasando es que justamente los comercios, en nuestro caso, vemos que están mucho más predispuestos a probar. Estamos mucho más predispuestos a probar algo que antes decían, a ver, sí, lleva tu negocio al canal online. Bueno, ¿qué voy a necesitar? Bueno, un gateway de pago, bárbaro. Sí, está bien, pero mira, ahora me va bien, la verdad que lo podemos ver el mes que viene, vamos a ir viendo qué pasa, te aviso. Eso cambió rotundamente a, por favor, explícame esto y configúramelo ya, porque si no, mañana no vendo. Entonces, eso hay un cambio de paradigma muy grande, que yo creo que va a favorecer a todos los que están en el mundo online. A ver, que, digamos, vino una pandemia al medio, pero la realidad es que todo apuntaba para ese lado, ¿no es cierto? Pasa que, bueno, siendo una startup, por ahí está bueno, que, ¿no es cierto?, tener un empujón a favor de vez en cuando, y creo que por ahí el tema de la pandemia, en algunos puntos, ayudó a eso. Ojo, a ver, nosotros tenemos una solución que es para comercios. La realidad es que hubo un montón de comercios que desaparecieron. Entonces, también, si lo ves desde ese punto de vista, es bueno, a ver, desaparecieron comercios. Pero también, ante cualquier crisis, tenés este tema que es la transformación, ¿no es cierto? Es que ahora tenés muchos comercios que el génesis es online, o sea, nacen siendo comercios online, y también esta predisposición de entender que no te podés quedar conforme con lo conocido y con tu comercio, cómo funciona, vendiendo como vende, sino que tenés que tener en cuenta otras cuestiones, porque, bueno, ha quedado demostrado que puede venir algo, o sea, pandemia o lo que sea, y te puede dar vuelta a todo el panorama. Así que creo que eso digamos, ha creado un ecosistema bastante más apto para justamente poder desarrollar este tipo de soluciones, y también que aparezcan más soluciones, más startups, y puntualmente desde la inclusión financiera, que por ahí era el tópico central. A mí me parece que hay algo muy, muy interesante ahí, y que lo hacía un poco José con el tema de la educación financiera. A ver, por ejemplo, desde el punto de vista de servicio de Movex, nosotros, por ejemplo, no decimos que hacemos inclusión financiera, nosotros decimos que hacemos evolución financiera. ¿Por qué decimos esto? Porque yo particularmente no ataco a la base de la pirámide, sino que yo voy más bien a un comercio que hoy puede aceptar tarjetas, no es que no puede, pero lo hace de una forma muy ineficiente. Y la propuesta que hoy encuentran en el mercado no les sirve. Entonces yo lo que hago es llevarlo al siguiente nivel en pagos por internet. Entonces decimos que es evolución financiera, pero en parte es inclusión financiera, porque también agarramos una empresa que a lo mejor es grande y que vende 5 millones de pesos por mes, o sea, que está incluida financieramente, pero en un sector, a la hora de saltar a pagos por internet, no sabe por dónde ir, no sabe cómo empezar. Y más allá de que nosotros brindamos la tecnología, también brindamos la educación financiera. O sea, educación financiera no es solamente
enseñarte el paso ABC, ¿no es cierto? Sino es también todo lo que sigue en un camino que es bastante más largo. O sea, a mí me parece que hay algo muy interesante también en cómo los servicios acompañan con educación. A mí me parece que vos podés decir que haces inclusión financiera no porque tengas un servicio que tenga que ver con algo financiera, sino porque vos desde la empresa estás haciendo tu mayor esfuerzo en enseñarle a tus clientes qué opciones tienen y por qué deberían elegirte a vos. Hoy hay servicios grandes dando vuelta, algunos nuevos, otros más viejos, donde la inclusión financiera, desde mi punto de vista, yo siento que la plantean en lo que es decirte, bueno, te regalo el servicio, soy más barato, acá tenés gratis, usá. Para mí eso no termina de ser inclusión financiera. Para mí eso es, bueno, me regalaron algo, no termino de entender para qué es, pero me regalaron y lo voy a empezar a usar porque es gratis. Ese modelo de inclusión financiera no es el que nosotros más nos agrada de Movex, porque creo que tiene, digamos, se te acaba a corto plazo o está ligado con tu caja. Cuando la caja ya no puede resolver eso, se te acabó la inclusión financiera. En cambio, por ahí nosotros estamos buscando crear un modelo más a largo plazo que te permita incluir sistemáticamente, ¿no es cierto?, a todos nuestros clientes. Y no importa el nivel que sea, porque hay clientes que no necesariamente son de la base de la pirámide, pero que están necesitando la inclusión, porque no están educados y porque todavía no conocen las herramientas. Entonces, cuando hablamos de inclusión financiera, me parece que es como un espectro bastante más grande de lo que está hablando hoy, porque bueno, también considero que todo esto, el mundo del fintech, del e-commerce, de la cripto, de lo que invertir online, o sea, es algo que está recién empezando. O sea, yo veo por ahí que se habla del boom, pero es nada de lo que va a venir para adelante en los próximos 10, 20 años, que me parece que va a ser tremendo, tremendo, tremendo. Muchas gracias, Atilio. La verdad que es súper interesante la experiencia tuya y sobre todo el camino que transitaste con un modelo tan particular, ¿no? Porque en definitiva, vos bien dijiste, antes era como una cuestión novedosa y de repente la necesidad hizo que todo el mundo dijera, bueno, ya, quiero esto, ¿no? Me interesa mucho conocer la experiencia también de Agustín, cómo fue en Invera. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación y por estar participando del evento. Invera nació hace ya unos 4 años, en 2016 formalmente, pero se empezó a gestar por allá por 2014, cuando veíamos que una serie de restricciones económicas estaban atando las posibilidades de las personas en Argentina, ¿no? Si se acuerdan, en 2014 ya existía un cepo, ya existían muchas cuestiones que no permitían a las personas hacer uso libre de sus propios ahorros, y veíamos que en el mercado de capitales un montón de herramientas que permitían a un individuo escaparse de la inflación, escaparse del ahorro en moneda local, y pensamos que debería haber una forma de poder llevar a las personas de a pie que tienen, no importa si son 100, 10.000, 100.000 o millones de pesos, deberían poder de alguna manera hacer el mejor uso posible de esos ahorros, ¿no? Y cuando empezamos a pensar por qué esa gente no llegaba al mercado de capitales, descubrimos que el problema básicamente es que hay una barrera de entrada gigante para el mercado de capitales en términos de costos y beneficios, ¿no? Pensemos desde las finanzas tradicionales, un agente de bolsa tradicional que tiene que atender a una persona, dedicarle horas de tiempo para llevar adelante toda la burocracia de abrir una cuenta, luego entender cuáles son sus necesidades financieras, darle recomendaciones y pasar a ejecutar todo eso. Como esas instituciones suelen cobrar porcentajes muy chiquitos, fee estándares del 1%, por decir algo, sobre el capital que maneja, la única forma que el costo-beneficio le cierra a la empresa, a esa institución financiera, es que el capital que administra sea lo suficientemente grande como para que ese fee pague el costo de la atención y además genere beneficios. ¿Qué es lo que tratamos de hacer desde Invera desde el día cero? Voltear esa barrera. Porque entendíamos que era la primera barrera sólida sobre la cual podíamos actuar con tecnología. ¿Cómo? En el mundo ya se habían instaurado los modelos de robo-advisory desde el 2008 aproximadamente en Estados Unidos,
Y básicamente un robo-advisor es un asesor financiero automatizado que lo que hace es cambia horas hombres de atención súper costosa, de recursos humanos extremadamente caros, por un par de segundos de procesamiento en la nube. Obviamente, para dar este salto, una inversión en tecnología interesante, pero una vez que ese salto se puede dar, se pueden empezar a licuar esos costos de atención. Y el efecto final de esto es que esa barrera de entrada para el usuario final que quiera hacer algo con sus ahorros empieza a caer. Entonces, un agente de bolsa tradicional ya no le pide más que esa persona tenga 10 millones de pesos para poder invertir, ni 1 millón de pesos para poder invertir, porque me imagino que, dada la audiencia, podemos entender que los costos marginales al caer hacen que la equivalencia con el ingreso marginales se den a niveles mucho más bajos y la persona puede invertir desde montos mucho menores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de inclusión financiera de Inbera desde su comienzo. Como les conté, nosotros nacimos formalmente en 2006 con un modelo B2B2C. Básicamente trabajamos como agentes productores dentro del mercado de capitales, donde uníamos personas que querían invertir con agentes liquidadores que están más cerca del mercado de capitales como intermediarios, y cobrando un rebate o un fee a la ALIC por llevarle el negocio a los agentes de bolsa. Con el paso del tiempo, tuvimos muy buenos momentos, 2017, 2018, con la promesa de una nueva Argentina. Cuando esa promesa de una nueva Argentina quizás en términos políticos se empezó a pinchar y los mercados financieros nos empezaron a dar la espalda, el mercado de capitales argentino sufrió muchísimo, no hace falta que le cuente a la gente acá las caídas de los bonos, el aumento del dólar, etc. Hacia finales del 2019, los co-founders en Inbera nos miramos las caras y decíamos, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? Porque la verdad la veíamos un poco gris o negra. Y en ese momento dijimos, bueno, tenemos un montón de tecnología porque básicamente automatizamos desde el amor digital a la atención, al entendimiento de los clientes, a la automatización de las recomendaciones, el análisis continuo de los portafolios, etc. ¿Qué hacemos con todo esto? Dijimos, bueno, esto tiene claramente valor para las personas que tienen un modelo de negocio de atención. Entonces cambiamos nuestro modelo B2B2C hacia un modelo más directamente B2B, donde probamos tecnología hacia esas instituciones financieras. Empezamos con un pequeño experimento con uno de nuestros servicios de onboarding hacia finales de 2018, cuando empezamos a ver esta crisis. Y la verdad que gracias a la pandemia, de alguna manera esto explotó, ¿no? Pasamos de tener unas 4 o 5 instituciones al principio de año a tener hoy 14, incluyendo bancos. Pasamos de tener un modelo B2C, el B2B2C original, y un modelo de onboarding a hoy tener 3 unidades de negocios B2B, onboarding, data science y SaaS. Básicamente es una mezcla del Robo Advisory y de plataforma como servicio. Y hoy básicamente nos enfocamos en el desarrollo de tecnología y la adaptación de la tecnología que tenemos hacia instituciones financieras que la implementan y que por ya tener usuarios de antes o por tener un nombre más conocido, tienen un costo de adquisición de usuarios más bajo que una fintech, digamos, nosotros, como en nuestro modelo B2C, y son más eficientes captando clientes hoy, ¿no? Dentro de Argentina. Entonces, por ahí reflejando algunos de los números que hablaba Luciano, hoy ayudamos, este año, mejor dicho, durante toda esta cuarentena, ayudamos a empresas que abrían 1 o 2 cuentas de empresas a pasar a abrir cientos al mes. Ayudamos a incluso a abrir cuentas de pymes que no tienen acceso a crédito para poder operar con descuento de cheques en la bolsa o cauciones en la bolsa. Hemos ayudado a instituciones a entender mejor a sus clientes con consultores de data science y hemos ayudado a básicamente instituciones a tener una mejor comprensión de qué está pasando con los activos de sus clientes y poder seguirlos automatizando los procesos. Con básicamente el mismo objetivo final, ¿no? Allá en 2017 fuimos acelerados por NXTP y nos inculcaron esto de enamorarnos del problema siendo flexibles con las soluciones, ¿no? Y sin importar qué pasó en el medio como startup, las veces que hemos pivoteado, las cachetadas que nos dio la realidad, el deseo final o el fin último de la startup de poder generar con tecnología la destrucción de estas barreras de entrada para los pequeños inversores y, por qué no, también para las empresas, de poder acceder a un mercado de capitales profesional, sigue estando firme, ¿no? Y hoy lo logramos de otra manera, quizás poniendo un poco menos la cara de cara al cliente final,
pero teniendo un impacto mayor a través de lo que alcanzamos con estas instituciones. Excelente, excelente, Agustín. La verdad que toda una experiencia, sobre todo de resiliencia. En diciembre del 2019 estaban con el panorama negro y ahora en unos meses explotó el modelo de negocios. Así que la verdad que muy interesante la experiencia, ¿no? Y sobre todo ver cómo de repente, de golpe, se puede escalar el modelo, ¿no? Así que tengo una pregunta para José. José, te quería preguntar el tema de las criptomonedas, ¿no? La verdad que uno ve siempre muchísimas cuestiones con respecto a las cripto, ¿no? El hecho de que no están reguladas por los bancos centrales y demás, y muchas cuestiones que a lo mejor pueden llegar a dar cierta desconfianza, ¿no? Y ahí te quiero preguntar, digamos, ¿cómo manejan ustedes el tema de esta desconfianza en las cripto? ¿Y qué diferencia hay entre una inversión tradicional o en activos de monedas más estables y las criptomonedas? Mira, vamos a partir del tema base, si querés, de las inversiones. Y en esto, Agustín, que está más cerca también de las inversiones, básicamente un gestor de inversiones que invita a un café a un cliente, el único propósito que tiene es generar confianza. Básicamente, la confianza es justamente la causa por la que deviene que alguien delegue la custodia, control, gestión de su capital, de sus inversiones, de sus ahorros en alguien. Hoy justamente la tecnología nos permite delegar la gestión, pero no necesariamente delegar el control, la custodia del capital. Y en eso la confianza, primero, deviene de ciertos factores exógenos a la persona, como lo puede ser contar con un producto de inversión que sea non custodial, y en esto cuando hacía mención antes, esto significa que por a través de vincular la cuenta del propio inversor con un bot de inversiones que gestione dentro del marco de los objetivos de inversión que haya establecido cada uno de los inversores su capital, es decir, yo establezco los objetivos de mi inversión, establezco límites, eso me da certeza. Si hay un condicionamiento que tienen las criptomonedas es la volatilidad, que la volatilidad en realidad es un factor ni bueno ni malo, es un factor a gestionar. Por eso es importante entender la volatilidad como una oportunidad de obtener ganancias, también de asumir pérdidas, pero bien gestionado, puede ser fuente de retornos. Pero volviendo, y en lo que hace a confianza, entiendo que estos modelos que no toman la custodia y el control del capital, sino que persiguen los objetivos del inversor, suelen brindarle más confianza al inversor. Es decir, no puede llegar a sufrir de ningún tipo de estafa o que se quede sin capital. En eso, por lo menos, en Excapit estamos convencidos y por eso nuestros productos de inversión tienen esas características. Y luego, lo que hace a confianza y más a nivel interno, somos animales que debemos experimentar. Por eso, la primera experiencia con criptomonedas debería hacerse en un nivel de inversión que no nos genere ningún daño perder o ganar. Es decir, tomar experiencia, tomar conocimiento de en dónde y en qué, entender qué esperar, es decir, setear expectativas de modo que cuando se curse esa experiencia no se tenga una mala sensación. Las criptomonedas, y como todos lo sabemos, están llenas de estafas, de esquemas piramidales, de scams, normalmente llamados. Por eso yo siempre invito a, primero, indagar en torno a los procesos, en torno a las empresas y en torno a las propuestas de inversión. Segundo, hacer un doble clic en caso de que sean custodials, es decir, si yo tengo que transferirle mis fondos a un tercero, empresa o persona para que la gestione, ahí yo ya tengo que saber que estoy incurriendo en una actividad más riesgosa. Y tercero, entender que las criptomonedas deberían formar parte del portafolio de inversión, pero no necesariamente todo. Entendiendo que las criptomonedas son un activo financiero de renta variable sumamente volátil, colocarlo en esa clasificación hace que sea correcto alocar de un 1 a un 10% de nuestro portafolio de inversión en este tipo de activos. Así que yo creo que teniendo esos recaudos y entendiendo contextualmente
cómo abordarlos, se puede tener una experiencia satisfactoria al momento de entrar en criptomonedas. Bueno, muchas gracias, José. Y tenía una pregunta para Atilio, que tenía que ver con cuál es tu percepción sobre la política, tanto a nivel nacional como en Córdoba, ¿no? ¿Qué le falta a la fintech de Córdoba y a nivel nación para poder crecer? Bien, a ver, la verdad que primero el término fintech es muy amplio, así que vamos a empezar por ahí, porque eso la verdad que te agrupa un montón de cosas. Unas cosas es medio de pago, otra cosa es inversión, ¿no es cierto? Pero creo que hay algo que nos hace común a todos, y no es la palabra regulación, sino lo que está por detrás de la regulación. ¿Qué es lo que está por detrás? Que la palabra regulación suena súper fea, no necesariamente es algo feo. Lo que sí hay que trabajar y lo que está por detrás de la regulación es cuál es el entendimiento de lo que está pasando para regular. Eso me parece que es un punto clave. Yo puntualmente te puedo explicar una experiencia que nos pasa en lo que es medios de pago. Hace año más o menos que se reguló los agregadores de medios de pago. Antes de esto no estaba regulado, lo cual personalmente considero que no estaba bueno, porque la realidad es que se podía hacer un manejo más allá que competitivamente pudiera ser bueno o no frente a otro. Me parece que no le hacía bien al ecosistema porque permitió operar de una forma la cual no era la más prolija posible, ¿cierto? Hoy vos para crear una cuenta para poder aceptar tarjetas es muy probable que tengas que experimentar una validación biométrica, y antes solamente hacía falta un mail. Es como que hay una diferencia muy grande entre una validación biométrica y entre un mail. Entonces, que justamente crear un ecosistema seguro creo que favorece a todos. Por eso no me parece que no sé si se trata de regular o no regular, se trata de cómo regular. Y ahí está el punto que digo que no es común a todos, que es el entendimiento de quién regula. Y ahí vuelvo a eso que te decía, que es lo que pasa en medios de pago, que por ejemplo, los que son los agregadores de medios de pago cayeron en la misma regulación que las billeteras virtuales. Y son dos cosas distintas. Movex hoy tiene que ser una billetera, pero no somos una billetera, lo tenemos que ser porque el Banco Central lo dice. Y no hacemos cosas de billetera, hacemos otra cosa. Entonces, ¿qué pasó ahí? Cuando se reguló, quien tenía que regular no entendía lo que estaba sucediendo, no entendía a los jugadores, no entendía cómo trabajan, no entendía que no son todos lo mismo, no se entendía que más allá que puedas hacer lo mismo, no es lo mismo una empresa, una big tech con una startup, o sea, faltó un montón de entendimiento. Entonces, por eso muchas veces las regulaciones crean ciertas frustraciones, ¿no es cierto? Pero yo la verdad que no estoy en contra de las regulaciones. A mí me parece que justamente si son claras y vienen desde el entendimiento, van a hacer siempre que sea más fértil todo el ecosistema. Pero puntualmente a mí me parece que como todo lo que hacemos es muy nuevo, todo está pasando muy rápido, ahí también justamente creo que lo que debería haber es más sinergia entre los que regulan y los actores que hacemos esto para poder hacer esa transferencia de información y que entiendan realmente dónde puede haber un problema o no. A ver, otro caso, hoy, o sea, Movex, por ejemplo, frente a la última regulación, hoy nosotros somos sujetos obligados ante la UIF, básicamente hoy nosotros somos examinados igual que un banco, igual que una estructura inmensa, somos examinados nosotros. Está mal, está bien, y tal vez un poco exagerado, pero no me parece mal que nos examinen, porque la realidad es que movemos plata de tercero, mucha. Entonces, no me parece mal que haya control sobre eso, también para generar esa confianza, ¿no? O sea, decir, no solamente te avala la empresa, sino que también, bueno, hay una regulación que ayuda a que vos estés tranquilo, que tus fondos están cubiertos. Pero a mí me parece que el punto importante que quiero recalcar, y que justamente está relacionado 100% con la educación financiera, porque por ahí a veces, y es inclusión financiera, ¿me entiendes? Por ahí decimos educación financiera, inclusión financiera, y nos imaginamos la base de la pirámide que no puede acceder a algo. Y la verdad que incluir financieramente es agarrar al regulador y explicarle de qué va esto, porque ese no está incluido financieramente. O sea, a nivel de entender qué es lo que estamos haciendo.
Entonces, a mí me parece que hay un punto importante, y bueno, que justamente creo que los que hacemos esto somos los responsables de empujar fuerte para transmitir ese conocimiento, para que las regulaciones sean mejores y favorezcan a todo el mundo. Excelente, muchas gracias, Atilio. La verdad que interesante el concepto este de educación, ¿no? Porque qué importante que es, y nosotros hablamos de educación siempre de las personas y el tema de inclusión financiera como que en realidad tenemos que educar al cliente y a las personas que incluso no tienen acceso a las finanzas, pero la verdad que me parece que es muy interesante el punto de vista que planteaste, que justamente el financiero, o en realidad la educación financiera o la inclusión financiera, tiene que empezar por quienes hacen las regulaciones. Eso me parece, digamos, un punto de vista distinto y muy, muy atinado, ¿no? Porque en realidad es otro lado del mostrador, ¿no? Lo que estás planteando. Así que eso me parece muy bueno. Y Agustín, yo te quería hacer una pregunta que también surgió, que tiene que ver con el tema de la educación, ¿no? Y tomando el tema educativo que dijo Atilio. El tema este de, bueno, de generar nuevos talentos en tecnología y encima meterlos con conocimientos de finanzas. ¿Cómo fue en el caso de ustedes en particular y qué crees que en que se tiene que trabajar entre los gobiernos, las empresas y las escuelas? Wow. Es Creo que muy grande. sí. Creo que no es poco. Empiezo porque hicimos en casa, porque creo que nada, es donde hay que comenzar, ¿no? En Invera, la verdad que el grupo de founders somos economistas en mi caso, matemáticos y devs, y yo no entendía nada de computación, y la gente de computación no sabía con qué se cambió un bono ni una acción y cuál era la diferencia entre las dos cosas, ¿no? Tal cual. Y creo que 5 años después casi, básicamente hoy programo y la gente toda la gente de Invera tiene sus propias inversiones, mueve su portafolio y están hablando al mediodía sobre cuál es la próxima acción que compran y qué es lo próximo que hacen en la bolsa, ¿no? Entonces me parece que, primero que nada, el mismo roce de la experiencia fomenta a que la gente conozca un poquito más cuáles son los tópicos sobre los cuales está trabajando y cómo mejorar y cómo educarse en eso. Creo que eso depende de mucho una actitud, ¿no? De querer ser curioso y querer siempre abordar un poco más sobre lo que uno está haciendo. Por otro lado, respecto de los talentos, creo que es un problema que en Argentina nos pega un poquito más, pero es un problema internacional, ¿no? La falta de talentos tecnológicos. Hay un montón de demanda, hay poca oferta, los talentos tardan tiempo en generarse y por ende, básicamente son recursos que hoy, sin investigar mucho, podés ver gente de 25, 26 años con 3, 4 años de trabajo y lo están reclutando de Estados Unidos para trabajar en una startup de California y trabajar con un sueldo en dólares que equivale al de quizás 2 senadores en Argentina, ¿no? Entonces, como startup, nosotros tenemos que lidiar con el costo de oportunidad de esos desarrolladores vendiendo localmente, ¿no? Creo que ese es un desafío gigante. La forma que tenemos en Invera de hacerlo es, básicamente, por un lado, tratamos de ser súper abiertos a la hora de conseguir talento y sobre todo fomentar talentos juniors porque creemos que la capacidad de aprendizaje que tienen es enorme y como decía en un momento Atilio, tenemos talentos increíbles en Argentina. O sea, una persona que tiene un año de trabajo encima, las cosas que puede hacer sola es impresionante como desarrollador. Y en segundo lugar, creo que básicamente tiene que ver con la forma de trabajar, ¿no? Y con los incentivos que van más allá de lo económico, en términos de llevarlos a que ellos de alguna manera se enamoren del desafío, se enamoren de una forma de trabajar totalmente libre y estén motivados a sentirse parte de algo que está transformando la realidad. Porque si obviamente lo vemos solamente desde el punto de vista económico, hoy en Argentina, salvo que uno esté exportando el 100% de sus servicios, claramente es difícil combatir. Excelente, excelente. Bueno, la verdad que muy interesante, digamos, todos los planteos y los análisis. Y la verdad que, bueno, en ese sentido, y ya hace una hora bueno, que estamos hablando, así que me gustaría ir cerrando.
¿Algún consejo que les quieran dar, José, Atilio, Agustín, a los participantes que nos están escuchando, o con lo cual quieran cerrar el webinar en poquitas palabras? Si querés arranco, Gise, un poco también tomando palabras tanto de Agustín como de Atilio. Creo que el desafío, y esto lo tomo prestado, una vez lo escuché y me pareció genial, el desafío, al margen de educar financieramente, que si se quiere es una tarea a largo plazo, en los emprendedores queda también la tarea de crear mejores productos. Cuando uno crea mejores productos, intuitivamente tiene acceso a mejor calidad de herramientas y tácitamente va educándose. Así que, en principio, no todo radica en la persona que tiene que educarse, sino también en nosotros que tenemos que generar mejor calidad de productos. Y por otro lado, en esto del mercado global y los desafíos que tenemos como emprendedores para captar talentos, creo que hay que entender que efectivamente competimos a nivel global. Un recurso, un desarrollador, un quant, un científico de datos, cualquier doctor podría trabajar en cualquier empresa del mundo. Por tanto, entender que debemos darle condiciones de calidad global es nuestro desafío. Obviamente eso es más complicado al comienzo, pero para eso existen también herramientas como incentivos propios de participaciones en las empresas o incluso el desafío de formar parte de algo trascendente. En ese sentido, todos se alinean detrás de cambiar en algún punto el mundo. Y hay un estatus en donde la condición económica no es comparación con grandes corporaciones, sino en la participación trascendente que cada uno pueda hacer en una pequeña organización para cambiar el mundo. Eso seguramente tiene un peso específico muy superior a simplemente condiciones laborales. Y buscar un excelente clima laboral, eso también es súper importante, porque en cualquier startup el desafío es sumamente arduo, no se respetan las jornadas laborales de 8 horas, muchas veces no hay feriados, no hay día no hábil, y cuando las cosas tienen que suceder, hay que poner todo. Por tanto, es difícil de explicar la entrega que debe tener el equipo para hacer que una startup pueda crecer y hacerlo exponencialmente buscando tener impacto a nivel global. Así que esas reflexiones me parecen importantes. Excelente, gracias, José. ¿Atilio? Dale, si querés sigo yo, bueno, un poco más hablándole a los que quieran emprender o hacer algo en el mundo de las finanzas. Yo creo que es un excelente momento para hacerlo, por lo que comentaba al principio, que ahora hay una necesidad latente ahí y se van a encontrar con un mercado mucho más early adopter, y eso es súper importante, porque necesitas que te prueben, porque si te prueban aprendes, y si no te prueban no aprendes, así que a mí me parece que ese es un punto muy fuerte. El otro punto para animarse a emprender en finanzas es que, si bien pareciera que competís siempre con monstruos y los bancos y Mercado Pago y todo es gigante y todo es mucho más grande que vos, la realidad es que es tan grande el mercado, tan grande, que está lleno de oportunidades. Entonces, nosotros hay una frase que siempre decimos que es: vos te levantás todos los días y haces 3 cosas. Te transportás, comes y transaccionas. Y para las 2 primeras tuviste que transaccionar. O sea que está en tu vida implícito, ¿no es cierto? Y es un mercado realmente muy grande, lo cual quiere decir que hay muchas oportunidades. De hecho, hay otra cifra que para mí, en lo que es medio de pago, pero es totalmente abismal, y es que si vos agarrás todo lo que pasa hoy en el mundo de medio de pago, sumás todo lo que hace Stripe en Latinoamérica, Clip, Ualá, Nubank, suma todo, Mercado Libre, todo entero, Amazon, todo ese mundo pasa en un 20%, porque el 80% del LATAM todavía se maneja en cash. Entonces, es una cifra tremenda. O sea, si pensé que Mercado Libre entra dentro de un 20%, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, todo lo que hay por hacer es realmente increíble. Así que un poco ese mensaje, porque por ahí creo que cuando uno quiere hacerlo en finanzas, ve las regulaciones por un lado,
ve que hay competidores grandes por otro, y es como un poco decir, bueno, va a ser difícil, va a ser muy difícil. Sí, obvio, va a ser difícil, pero la realidad es que hay mucha oportunidad, y creo que hay que agarrarse de eso. Excelente, muchas gracias, Atilio. Agustín. Perdón, está muteado. Creo que se dijeron mucho, pero me parece que el último mensaje que por ahí puedo dar para cerrar hoy es que creo que este es el momento. Los grandes unicornios que vemos hoy en el mercado, cuando pensamos en Amazon, Mercado Libre, son aquellas instituciones que pasaron por la explosión de la burbuja de Internet, ¿no? Porque pasaron por el 2001, que sobrevivieron su prime y acá están. Y creo que lo que está pasando hoy en el mundo, más allá que Argentina siempre todas las crisis las experimentamos de una manera particular, a nivel mundial las cosas están cambiando de una forma trascendental y me parece que en ese cambio va a haber oportunidades para hacer un millón de cosas nuevas que hoy en este momento ni siquiera nos imaginamos. Lo digo desde mi experiencia, en los últimos 12 meses, o 18 si quiere, experimentamos en modelos de negocio, servicios a ofrecer, target de clientes, y a todo eso formas de hacer marketing, formas de cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso fueron los últimos 18 meses para que la startup girara o pivotara lo suficiente dentro de una misión y pudiera empezar a dar el clavo, ¿no? Entonces creo que hoy es el momento para todos aquellos que tienen un poquito ese gen emprendedor, esas ganas de decir, bueno, quiero marcar una diferencia, lo salgan a hacer, porque es cuando el río esté turbio, que la ganancia de pescadores, me parece que es totalmente ahora. Excelente, excelente, muy bueno. Bueno, y tengo una última pregunta, pero para Luciano Crisafulli, que es magíster, es profesor de la casa, es profesor en la especialización en finanzas también, y además se desenvuelve con las startups y la fintech, ¿no? Entonces, quería consultar cómo se viene promoviendo la fintech desde la ciudad de Córdoba. Bueno, está buena la pregunta porque en realidad los programas de apoyo que hay a emprendimientos en general son generalistas, y creo que Córdoba de a poco ya tiene un ecosistema lo suficientemente maduro como para empezar a pensar en programas por vertical. Recién Atilio decía, bueno, cuando uno dice la palabra fintech, en realidad es como un concepto abstracto por la cantidad de subproductos dentro de eso. Bueno, lo mismo cuando hablamos de emprendedorismo o cuando hablamos de emprendimientos tecnológicos. Creo que cada sector muestra las claras distintas necesidades y requieren distintos tipos de apoyo, así que creo que en lo que tiene que ver con eso, con programas, deberían ir cada vez ser más específicos. Pero bueno, la verdad que Córdoba, siempre lo decimos, de materia institucional, dentro de todo, si bien todavía estamos un poco lejos de lo que es la ciudad de Buenos Aires, sí estamos por encima de otras ciudades que vienen creciendo mucho en ecosistema, el caso de Mendoza, Rosario, gracias a instituciones como, bueno, las incubadoras, el Founder Institute, un conjunto muy importante de instituciones que apoyan emprendedores. Así que bueno, creo que hay mucho por hacer, pero también hay muchos programas de apoyo que está bueno aprovechar. Y creo que la mayoría tanto Agustina, Atilio como José, en alguna medida han estado vinculados con alguna institución del ecosistema, lo cual demuestra, digamos, que claramente el apoyo está, ¿no? Aunque sea eso. Excelente. Bueno, muchas gracias, Luciano. Y bueno, llegamos ya al cierre. No queremos quitarles más tiempo, ya estamos pasados de tiempo, así que, Sebastián, una última recomendación. Sí, la verdad que se pasó tan rápido, da ganas de seguir hablando, pero se puede hacer interminable con todos los temas que hay para abordar. La verdad que súper interesante, agradecerles a todos la participación. José, Atilio, Agustín, muchísimas gracias, Luciano, vos también, Gisela, impecable todo, la verdad, seguiría hablando un montón de tiempo, pero incluso les pedimos disculpas a algunas preguntas que quedaron sin responder,
pero no queremos abusar tampoco del tiempo. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you.